Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar este video de medidas de posición. En este caso vamos a trabajar dos de ellas, cuartiles y presentiles. Cuando nos referimos a este tipo de medidas, lo que estamos haciendo es, de un conjunto de datos, lo estamos dividiendo en partes. En primer lugar, los cuartiles, lo que estamos haciendo es dividir en cuartos a el conjunto de datos. En esta gráfica tenemos representada en estos rectángulos el bloque de datos. En la primera parte, hasta el cuartil 1, tendríamos el 25% de los datos. Hasta el cuartil 2, el 50%, o sea, tenemos la mitad de los datos. El tercero, el cuartil 3, el 75% y por último el 100%, que sería la totalidad. Esto nos permite ver cómo se van agrupando los números, o sea, qué densidad de números hay en cada cuarto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en los primeros, en la primera mitad, se podría llegar a ver que hay mayor cantidad de números que en la segunda mitad, por ejemplo. A eso se refiere con densidad, o sea, cuántos números entran dentro de una parte. Los percentiles es la misma idea, lo único que divide en 100 partes al conjunto. Se hace semejante a lo que es un porcentaje. Como estamos hablando de porcentaje, como mencioné antes, de 25%, 50 y 75%, en este caso tenemos del 0 al 100%. Entonces, para saber la ubicación de algún percentil, lo que hay que hacer es calcular un porcentaje. Bueno, vamos a trabajar algún ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, continuamos con el primer ejemplo. En este caso tenemos cuartiles. Vamos a trabajar este conjunto de datos. Anoté que son 14 datos. Y es importante saber justamente la cantidad, porque nosotros lo que nos vamos a manejar son con las posiciones, no con los números en sí. Sino que lo que vamos a ir encontrando son posiciones. Primeramente, los cuartiles tenemos que dividirlos en cuartos. Ahí tenemos varias formas de hacerlo. Una forma es ir encontrando las medianas. Por ejemplo, lo primero que tendría que hacer en este conjunto de datos es encontrar la mediana que equivale al cuartil 2. O sea que eso es lo primero que voy a hacer. Voy a encontrar el cuartil 2 primeramente. Entonces, yo sé que son 14, tendría que llegar hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tenemos par, tenemos que elegir 2. Entonces, el cuartil 2 va a ser el promedio de estos dos. 4 más 4, 8, dividido 2, 4. Bueno, como es el 4, nos va a dar 4. Bueno, este es mi cuartil 2. Ahora, tengo que encontrar ahora el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, lo que voy a elegir es hasta acá, elijo ese 4, y hasta acá incluyo el otro 4 y hasta el final. Y de acá saco el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces la mediana va a ser 1, 2, 3. Acá voy a tener el cuartil 1. Y acá tengo 1, 2, 3. Y este sería el cuartil 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 25% o hasta el cuartil 1, los números llegan hasta el 3. Después, el cuartil 2, los números llegan hasta el 4. Y hasta el cuartil 3, los números llegan hasta el 6. Y superior, bueno, que era el 8, es el último número. Con esto ya tengo armado, vamos a ir notándolo acá. Cuartil 1 es el 3. Cuartil 2 dijimos que era el 4. Y el cuartil 3 vamos a tener el 6. Acá tengo ya ubicados los cuartiles. Entonces les repito, ¿qué significa esto? Desde que empieza hasta el cuartil 1, los números van del 1 al 3. Tengo esa distancia de números. Fíjense, acá tengo distancia 2, o sea, distancia 3, perdón. Voy del 1 al 3. Pero fíjense, del cuartil 1 al cuartil 2 tenemos distancia 1. Del 3 al 4 saltó nada más. A eso me refería con la densidad. Por ejemplo, acá tengo más distancia en los números y acá la distancia se fue achicando, ¿sí? O sea, en este caso hubo más 3. Ahora fíjense, del cuartil 2 al cuartil 3 tengo también, del 4 al 6, tengo distancia 2.
y del cuartil 3 al final, o cuartil 4 si quieren llamarlo, tengo también distancia 2. Pero fíjense, acá se nota justamente la diferencia que les decía. Acá tengo más distancia entre los números que acá. Bueno, espero que se haya entendido. Otra forma de hacerlo es sacando los porcentajes, pero lo voy a explicar mejor cuando hagamos los percentiles. Bueno, continuamos con los ejemplos. En este caso vamos a hacer un ejemplo de percentiles. Como habíamos dicho, en los percentiles lo que estamos haciendo es dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales. Y lo que buscamos es qué porcentaje representa tal cantidad de datos. Entonces, lo que en sí hay que hacer es utilizar esta fórmula, que no es más que la fórmula del porcentaje, para ir ubicando los diferentes percentiles. Por ejemplo, tengo este conjunto de datos, parecido al ejemplo anterior. Son 13 datos en este caso. Y nos piden buscar el percentil 30, el percentil 60, y vamos a buscar también el percentil 50. Aquí está. Bueno, entonces, como dice esta fórmula, tenemos que reemplazar los datos en las variables. Entonces, para encontrar el percentil 30, lo que tengo que hacer es reemplazar el 30, dividirlo en 100 y multiplicarlo por la cantidad. Voy a usar una calculadora. Entonces, tengo que hacer 30 dividido 100 por 13. Bueno, eso me da 3,9. Vamos a anotar. Entonces, el percentil 30 me va a dar, me da 3,9, o sea, 30 sobre 100 por 13, eso me da 3,9. Este 3,9 no representa al percentil, sino a la posición. Entonces, lo que hay que hacer es redondearlo al siguiente número entero, que es 4. Entonces, esto vendría a representar la posición. ¿Sí? Entonces, el percentil 30 está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Este es el percentil 30. Ese 2 de ahí. ¿Se entiende? Entonces, al hacer este porcentaje, el resultado que me está dando no es en sí el percentil, sino que es la posición en donde está. ¿Sí? Entonces, como nos da un número decimal, lo que se hace es se redondea al siguiente entero. Que en este caso, como nos da 3,9, bueno, el siguiente es 4. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y ahí tengo el percentil 30. Lo mismo si fuera el percentil 60. Por 13, eso me da 7,8. Si ese 7,8, el entero siguiente es 8. Entonces tengo que contar la posición 8. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo el percentil 60. ¿Se va entendiendo? Entonces, si tuviera que buscar el percentil 50, tendría que hacer la misma cuenta, pero con 50. Me da 6,5. 6,5 redondeado al siguiente entero sería 7. Entonces, la posición, el percentil 50 estaría en la posición 7. Ahí estaría el percentil 50. Y este percentil 50, como le habíamos trabajado en el ejemplo anterior de los cuartiles, vendría a representar justamente el cuartil 2, porque es el número central de todo el conjunto. Entonces, la mediana coincide con el cuartil 2 y coincide con el percentil 50. Entonces, yo para buscar, también lo puedo hacer, por ejemplo, si yo estoy trabajando cuartiles y no quiero buscar medianas, lo que tengo que hacer es buscar el percentil 25, que es el equivalente al cuartil 1, el percentil 50, que es el que hicimos recién, y el percentil 75, que es equivalente al cuartil 3. Entonces,
Ahí está la otra forma de resolverlo en los cuartiles, volviendo a lo anterior. Haciéndolo como percentiles, haciendo el 25, el 50 y el 75, o haciendo las medianas. Bueno, espero que se haya entendido esto de los percentiles. Recapitulando como para repasar, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula del porcentaje a la cantidad de números. Entonces, ese resultado que me da esa fórmula es la posición en donde se encuentra ese percentil. Entonces lo que tengo que hacer es contar el conjunto de datos y ubicarlo. Entonces acá tengo, el percentil 30 me da 2, percentil 60 me da 5, percentil 50 me da 4. ¿Sí? Estos serían los resultados correctos. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en los siguientes ejemplos.